Seguimos en tertulia, seguimos con Marcelo Casoli, Graciano Pascale, Gonzalo Pérez del Castillo y Juan Ángel Urruzola. ¿Qué es ser de izquierda en Uruguay? Esta pregunta quedó picando en alguna discusión anterior en esta misma tertulia y Gonzalo nos lo recordaba ayer cuando preparábamos la agenda para hoy. ¿Por qué no nos metemos con este tema? Dale, Gonzalo. Bueno, yo voy a hacer una introducción al tema, que posiblemente sea un poquito más larga que lo normal, porque es un tema muy, muy de fondo, ¿no? Voy a tratar de ser lo más rápido posible para ver si ubico el tema y después nos seguimos conversando. A mí me parece que la pregunta la hizo Marcelo Casoli al final de una intervención de él, y me parece que es una cosa importante de discutir porque toca sobre varias de las cosas que están pasando en este momento en el Uruguay. Vamos a tomar, Marcelo, yo propondría tomar los últimos 60 años para no remontarnos a los pensamientos de izquierda de los primeros, tomar lo que fue el ciclo de nuestras vidas, qué pasó con la izquierda en el mundo en general. Nosotros en nuestra juventud nos vimos enfrentados a tener que hacer una opción por dos utopías que eran vigentes ambas. La utopía del sistema capitalista, con concentración de la propiedad de los medios de producción en pocas manos y transmisión de esos bienes por herencia, o el sistema socialista, en el cual el monopolio de los bienes de producción está en manos del Estado y la distribución de bienes materiales según las necesidades de la gente. Y en esa época, no solo porque éramos jóvenes y pensábamos quizás más con el corazón que con la cabeza, también teníamos una clarísima conciencia y una rebelión contra la evidente injusticia de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que estábamos convencidos que así como en las sociedades habían pasado de faraones a reyes y habían terminado en repúblicas, también estas inequidades que existían en la sociedad, de gente con centenares de millones de dólares y otros centenares de millones de personas que no llegaban a $1 por día, que eso era algo que la historia de alguna forma iba a sanear. En otras palabras, nosotros en nuestra juventud pensábamos que íbamos hacia el socialismo. Yo quiero partir de esa primera premisa. Yo creo que después viene una segunda etapa, cuando toda una parte de la izquierda se da cuenta del fracaso del modelo marxista-leninista. Modelo que tiene opresión, intolerancia, falta de transparencia, falta de libertades. Mucha gente dice, este no es el camino de la izquierda. Se empiezan a pensar en terceras vías, los socialdemócratas en el norte, el eurocomunismo en los países del sur europeo, algunas experiencias como la experiencia yugoslava del mariscal Tito con las empresas de producción cooperativas. Y yo creo que hay una etapa posterior todavía cuando ya implosiona el mundo de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces ahí aparece que no solo eso era una tiranía, sino que además quedan en la evidencia genocidios, pobreza, injusticia, corrupción y el repudio de la gente a ese sistema, la gente que se lo tuvo que bancar durante todos esos años. En otras palabras, hay un fin de un modelo. Y la cuarta etapa en que los izquierdistas siguen evolucionando es la revalorización de los conceptos de libertad, de derechos políticos y civiles, libertad de expresión, libertad de opinión, la poliarquía, en otras palabras, la revalorización de la poliarquía, como valores universales, y del valor de las organizaciones de la sociedad civil como factores de cambio. Ahora, ¿qué es ser de izquierda hoy entonces? Yo diría, es quien no renuncia a la búsqueda de la justicia. Quien no renuncia a la búsqueda de la justicia. ¿Y qué es lo que cree? Yo diría, voy a decir tres cosas. Primero, el hombre de izquierda cree que no hay desarrollo si hay exclusión social, discriminación por cualquier concepto o un claro deterioro ambiental. Eso lo puede compartir con gente de derecha. Lo que no comparte es el segundo, que estos problemas no se solucionan solos, ni naturalmente, ni lo soluciona el mercado, ni el goteo, sino que se agravan y se reproducen si no se interviene políticamente.
Y hay un tercer elemento que yo creo que también caracteriza a la gente izquierda, que es que se resiste a sacrificar los derechos humanos fundamentales y la salud del planeta para preservar la salud del sistema financiero internacional. Yo diría que esas son diferencias que hoy día siguen marcando. Aunque dije, en la primera creo que... Bueno, hizo el planteo Gonzalo. Corresponde quizás que conteste o que comente en primer lugar Marcelo, que fue quien dejó la pregunta picando, y después vamos con la ronda con los demás. No lo podía haber hecho mejor, quiero decirte, Gonzalo, la verdad. Excelente. Pero tú coincides con la definición de izquierda hoy. A ver, voy a empezar por partes. Yo creo que Gonzalo contesta lo que para mí es la pregunta central, que ¿es pertinente esta pregunta? ¿Existe la dicotomía izquierda-derecha? Es decir, a partir de fines de los 80, esta cuestión se planteó en un artículo que escribió el señor Francis Fukuyama, que en el verano del norte, en el año 89, escribió El fin de la historia. Un texto que yo tengo acá en forma original. ¿Sí? Yo cuando lo leí por primera vez, hace muchos años, me sorprendió, la verdad me removió, porque en realidad él parte de Hegel. Es interesante, ¿no? Sí, él parte de Hegel, de la dialéctica hegeliana. Y es bastante interesante ese planteo. Lo recomiendo particularmente. Yo lo tengo original, en todo caso después podemos buscar descañarlo. Entonces, ¿es pertinente? Sí, yo creo que es pertinente, que es absolutamente pertinente. Existe la izquierda y la derecha. ¿Qué contenido tiene la izquierda? Ese es el debate que tiene que darse hoy en el contexto actual en función de este relato histórico que ha hecho Gonzalo. Lo que hay que decir, yo quiero hacer algunas apuntaciones. Primero que este debate no es nuevo, es un debate que se viene dando desde la década del 20. Ya Adorno, Horkheimer, la Escuela de Frankfurt planteó este tema. Planteó este tema. No es un tema nuevo. Lo otro es que hay que diferenciar muy claramente hoy entre materialismo y progresismo. Este es un dato central. El progresismo, en todo caso, es un discurso retórico acomplejado de la izquierda latinoamericana que inventó el concepto progresista y que no tiene nada que ver con el socialismo. El progresismo es idealismo. Y si algo hizo Marx en un texto hace mucho tiempo, que es la ideología alemana en el capítulo 1, es contrarrestar que una cosa es materialismo y otra cosa es idealismo. Si algo hace Marx es cortar con el idealismo de Hegel, con el concepto de devenir histórico a partir del conflicto. Entonces, lo que primero hay que decir es que cuando hablamos de izquierda tenemos que hablar de materialismo y reivindicar el materialismo cuando se habla de la izquierda. Y no embarullarlo con conceptos que no tienen nada que ver. Lo otro es que, como dice Gonzalo, no hay que confundir la idea de cambio y de progreso y la idea de transformaciones sociales y atribuirlo solo a la izquierda. Es decir, la demostración histórica es que la izquierda es bastante conservadora muchas veces. Que no es una cosa esto de progresar y ser... El progreso está en manos de la izquierda nada más. Y lo último es que este debate es particularmente importante en América Latina, porque el centro, el hilo conductor del pensamiento de izquierda es la desigualdad. Y mientras exista la desigualdad, va a existir la izquierda. ¿Por qué? Porque esta es una cuestión de orden filosófica, no de práctica política, que es otro capítulo que podemos discutir. Es filosófica, es cómo yo me planto frente al tema de la desigualdad y cómo lo centro en el hecho de lo natural o no de la desigualdad. Dale, Graciano. Realmente es un tema que nos toca tanto en lo racional como en lo emotivo, porque cuando Gonzalo hacía el recuento, ese repaso histórico de los 60 años que él mencionaba, digamos que de alguna manera, año más, año menos, implica el ciclo vital nuestro. Sí. Hay una serie de hechos que claramente forman parte de nuestro pasado común. Yo creo que todos los que tuvimos 18 o 20 años no fuimos ajenos en el momento en que teníamos esa edad a este movimiento social, a este movimiento fermental, a esta sensación de profunda insatisfacción que teníamos con la sociedad. De rebeldía. De rebeldía, de insatisfacción. Todo nos venía mal, los temas familiares, los temas del consumo, los temas de la dominación de una clase sobre otra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hay un costado efectivo que yo pienso que todos de alguna manera nos sentimos parte de ese gran movimiento histórico. Ahora, cuando uno profundiza un poquito más y cuando uno toma una cierta distancia de su aspecto afectivo, de cómo se involucró en su momento en estos debates y en estos movimientos,
y mira un poquito más en perspectiva, y trata de ver qué es lo que, de alguna manera, la izquierda reivindicó y cuál fue el origen y cuáles fueron los grandes desvíos y los grandes crímenes de la izquierda, vamos a usar la palabra que corresponde, ¿verdad? Las grandes matanzas de la revolución bolchevique, por ejemplo, las grandes matanzas de Stalin, el mayor asesino del siglo XX, sin ninguna clase de duda, por fuera de cualquier discusión. Yo creo que, bueno, si entre Stalin y Mao se sacaban chispas. Entonces, si empezamos pensando en un movimiento que trataba de luchar contra la desigualdad, por la justicia, etcétera, para el hombre nuevo, que reinara, en fin, la felicidad sobre la tierra, y nos encontramos que algunos de los abanderados fueron de los más grandes asesinos de la historia del siglo XX, algo no concuerda. Hay una pieza que está mal. O estaba mal el abanderado o estaba mal la bandera. Una de las dos cosas no funcionaba bien. Y sin embargo el abanderado, durante muchas décadas, para mucha gente de izquierda, el Partido Comunista, por ejemplo, era el padre de los pobres, el padre de no sé cuánto, el gran culto a la personalidad, etcétera. Sin entrar a los temas de América Latina y con Fidel Castro, que en su comienzo despertó una gran ilusión, una gran expectativa, y terminó como lo estamos viendo que está terminando. Entonces, para no hacer el cuento largo, creo que la izquierda responde a una realidad social del siglo XIX, donde irrumpe en la sociedad a raíz de la revolución industrial, irrumpe la clase obrera, irrumpe el proletariado, genera una serie de problemas nuevos en la sociedad de la época, ¿verdad? La inmigración del campo a la ciudad, la ausencia del Estado como regulador, jornadas de trabajo extenuantes, los niños que trabajaban, el famoso sistema de la cama caliente, ¿verdad? Que uno se acostaba, se levantaba y el otro se acostaba. Bueno, ese tipo de cosas aberrantes, ¿verdad? Aberrantes, que hoy todavía pasan en esas factorías orientales donde pagan $0.50 por día, todavía pasan esas cosas. Bueno, ¿a quién no se revela frente a esa injusticia? ¿Quién no siente en su piel un sarampión? Como lo sintieron las personas del siglo XIX y como lo sentimos hoy, cuando vemos gente desclasada, cuando vemos personas que realmente están viviendo en condiciones infrahumanas. Ahora bien, a partir de eso se construye una teoría política. Y esa teoría política, en los hechos, ¿solucionó alguno de los problemas que se planteaban? Porque esta es la pregunta, porque yo creo que todos nos sentimos sensibles por las cosas que pasan, pero en cierto momento hay que preguntarse, bueno, ¿y el remedio que inventamos? ¿Curó la enfermedad o en algunos casos la agravó? De los oyentes tengo ya unos cuantos mensajes y elijo, por ejemplo, este capítulo, porque hay varios capítulos en los que podemos ordenar los mensajes. Dice Juan, yo no soy de izquierda y sin embargo comparto la definición que hizo Gonzalo hace un rato. ¿Cómo se entiende eso? Después están aquellos que dicen que en cuanto a izquierda, Uruguay tiene su experiencia. La primer corriente política de izquierda democrática en el mundo, hoy socialdemocracia, ocurrió en Uruguay y se llama vallismo, dice Gonzalo Depositos. Me pareció bueno incorporar estos dos mensajes porque en todo caso colocan la pregunta de ¿dónde está la izquierda? Si la izquierda es esa que dice Gonzalo, ¿dónde está Juan Ángel? Sí, yo tenía la duda de si agarrarlo el análisis por el lado más materialista, pero veo que los compañeros lo hicieron. Yo comparto algunas de las cosas, no todas, pero buena parte. Y en realidad me parece que hay diferentes maneras, y yo acá encontré un decálogo de Frei Beto, un religioso brasilero de la teología por la liberación, que él plantea 10 puntos. En 10 puntos él trata de decir qué es ser militante de izquierda hoy. Entonces él dice, no los voy a desarrollar todos, pero alguna línea. El 1, mantenga viva la capacidad de indignación, la indignación. Verifique periódicamente si usted es realmente de izquierda. Adopte el criterio de Norberto Bobbio. La derecha considera la desigualdad social tan natural como la diferencia entre el día y la noche. La izquierda lo enfrenta como una aberración que debe ser erradicada. Sigue, pero yo lo dejo ahí. 2, la cabeza piensa donde los pies pisan. No se puede ser de izquierda sin ensuciar los zapatos. Allí donde el pueblo vive, lucha, sufre, alégrate y comparte sus creencias y victorias. 3. No se avergüence de creer en el socialismo. El escándalo de la Inquisición
no hizo que los cristianos abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. Del mismo modo, el fracaso del socialismo en el este europeo no debe inducirlo a descartar el socialismo del horizonte de la historia humana. El capitalismo, vigente hace 200 años, fracasó para la mayoría de la población mundial. Hoy somos 6 billones o 6.000 millones de habitantes, según el Banco Mundial. 2,8 billones sobreviven con menos de $2 por día y 1,2 billones con menos de $1 por día. Si lo sumamos son 4 billones, o sea, es la globalización de la miseria. Eso es el capitalismo hoy. 4. No sea crítico sin perder la autocrítica. Muchos militantes de izquierda cambian de lado cuando comienzan a buscar el piojo en la cabeza de alfiler. Apartados del poder, se tornan amargos y acusan a sus compañeros de errores y vacilaciones. Como dice Jesús, vemos el polvo en el ojo del otro, pero no la viga en el propio. Yo quería rescatar, conectándome. Déjame terminarlos. 5. Sepa la diferencia entre militante y militonto. Militonto es aquel que se jacta de estar en todo, participar en todos los movimientos, actuar en todos los frentes. Su lenguaje está lleno de explicaciones y los efectos de sus acciones son superficiales. El militante profundiza sus vínculos con el pueblo, estudia, reflexiona, medita, valora de forma determinada su área de actuación y actividades. 6. Sea riguroso en la ética de la militancia. La izquierda actúa por principios, la derecha por intereses. Un militante de izquierda puede perder todo: la libertad, el empleo, la vida. Ahí agrega él, hay arribistas disfrazados de militantes de izquierda. Es el sujeto que se engancha apuntando en primer lugar a su ascenso al poder. En nombre de una causa colectiva busca primero sus intereses personales. De eso hay mucho. 7. Aliméntese de la tradición de izquierda. Lea, estudie. Bueno, él ahí cita desde el diario del Che, La Madre, de Gorky, Las uvas de la ira, de Steinbeck. 8. Prefiera el riesgo de errar con los pobres a tener la pretensión de acertar sin ellos. Esa era una vieja frase del Partido Comunista, que sin embargo él acá la reivindica, él como cristiano. 9. Me quedan 2 nomás. Defienda siempre al oprimido, aunque aparentemente ellos no tengan razón. Son tantos los sufrimientos de los pobres del mundo que no se puede esperar de ellos actitudes que tampoco aparecen en la vida de aquellos que tuvieron una educación refinada. No lo leo todo. Y el último, que es muy cristiano, haga de la oración un antídoto contra la alienación. Orar es dejarse cuestionar por el Espíritu de Dios. Muchas veces dejamos de rezar para no oír el llamado divino que nos exige nuestra conversión. Esto es el cambio del rumbo en la vida. Hablamos como militantes y vivimos como burgueses, acomodados en una cómoda posición de jueces de quien lucha. Yo no quiero decir que lo comparta todo, pero me parece que es una mirada que a mí me interesa y que hace a la temática de la solidaridad y, en definitiva, dónde se ubica el ser de izquierda hoy, ¿no? Y que nos saca del análisis más materialista. En grosso modo, yo comparto casi todo lo que plantea Fray Beto. Antes de volver con el tema después de la pausa, antes de cortar brevemente, agrego un mensaje para seguir alimentando la discusión que manda Gabriel de Flores. Esa definición de izquierda que hizo Gonzalo hace un rato, y quizás puede aplicarse a otras que ya escuchamos en estos minutos, esa definición de izquierda es una adaptación de la teoría de los 2 demonios, o mejor dicho, de un demonio la derecha y de un ángel la izquierda. ¿Contestás eso después? En perspectiva. ¿Qué es ser de izquierda en Uruguay? Ese es el tema que proponía Gonzalo Pérez del Castillo para que discutiéramos hoy, luego de varios debates acá en la tertulia en los que se había rozado el tema. En particular, bueno, la semana pasada, ¿no? Correcto. A raíz del tema de la ley de caducidad, concretamente. Bueno, Entonces, los oyentes están participando, han mandado varios mensajes a enperspectiva@espectador.com.i, lo han hecho también por mensaje de texto, 095-000-810. Ahora, en Facebook, en el muro de Perspectiva en Facebook, estamos abriendo un canal de participación aparte. Los que quieran seguir este debate ahí, incluso debatiendo entre ellos,
tienen la puerta abierta ya desde este mismo momento. Prometo dejar textos que recomiendo particularmente sobre este debate. Muy bien. ¿Qué dices Bueno. tú, Gonzalo, ante este cuestionamiento que te hacía un oyente? El oyente dice planteaste que yo una teoría de los dos demonicé- demonios, que o mejor demonicé dicho, a- el demonio a la derecha y el Perfecto. ángel a la izquierda. Entonces ahora, cuando hablemos de qué pasa en el Uruguay con la izquierda, voy a demonizar a la izquierda, así el oyente se queda tranquilo de que equilibré la ecuación. Yo creo que en el Uruguay pasa lo mismo, y pasó lo mismo que pasó en todo el mundo. Solo que una parte de la izquierda uruguaya no quiere reconocer que el marxismo-leninismo fracasó. No quiere reconocer que haber intentado tomar el poder por las armas fue un demencial error, más allá de lo que nos trajo después a las postrimerías la dictadura. Fue un error en sí mismo el haber tomado las armas en el Uruguay en esa época. Que de reconocer que de haber sido exitosas aquellas revueltas tupamaros, obrero, estudiantiles, y haber realmente tomado el poder, al Uruguay no le quedaba otro camino que o ser invadido o convertirse en un títere de la Unión Soviética. Y eso tampoco se reconoce, y eso es así, porque en aquella coyuntura de Guerra Fría no había otra alternativa para un país como el Uruguay. Que decir estas cosas es una traición a los principios de la izquierda. Y tampoco quieren reconocer que el partido de izquierda más importante del país debe seguir siendo manejado con los viejos conceptos del centralismo democrático y las vanguardias iluminadas autodesignadas. Entonces, esa parte de la izquierda en el Uruguay que sigue vigente es la que en este momento al Frente Amplio le está creando la mayor parte de los problemas. Y cito una del último día, que fue en voces el señor Sendik declarando que su ideología era Marx y Che Guevara, en voces, y en El País diciendo que él está de acuerdo con la privatización y ANCAP va a apoyar la privatización de AFE. Eso es una absoluta contradicción. Y esas contradicciones no se quieren reconocer. Recomiendo rápidamente La Era Progresista, Fito Garcés, Jaime Jaffé, ese dilema que vos planteás entre el centralismo democrático, la dictadura del proletariado y la libertad, un dilema del Partido Comunista Uruguayo, está muy presente, muy bien estudiado, realmente hay que recuperar ese libro. Yo quiero decir que lo que vos planteás es clave. La idea de la igualdad se transforma a partir, ¿sí?, de los conocimientos de lo que pasó en el mundo socialista, se cruza con el tema de la libertad. Y ahí empieza el dilema de la izquierda. Empieza el dilema de la izquierda cuando en algún momento creía que aquella dictadura del proletariado implicaba la verdadera libertad espiritual, se dieron cuenta que eso era opresión. Y entonces empezaron a ver cómo hacían para ser más equitativos, más igualitarios en un contexto de libertad. Entonces ahí empieza el dilema, la crisis del paradigma de la izquierda. Y yo quiero decir, porque voy a terminar con esto para respetar en la medida de lo posible los tiempos, que para mí el mejor pensador de izquierda en este momento tiene 34 años, es inglés, se llama Tristram Hunt. Acaba de escribir una biografía sobre Engels que no tiene realmente desperdicio, y además ha escrito un libro que se llama Cómo cambiamos el mundo. Y en una entrevista que le hacen en The Guardian, dice esto, y para mí resume lo que debe hacer la izquierda, el camino que debe buscar la izquierda. Dice: el precedente de Karl Marx, un profeta sin armas, inspirador de grandes cambios, es innegable. De manera muy deliberada, no digo que haya perspectivas equivalentes en este momento. Lo que digo ahora es que los problemas básicos del siglo XXI requerirán soluciones que ni el mercado puro, ni la democracia progresista pura pueden resolver adecuadamente. Y en ese sentido, habría que pensar una combinación diferente, una mezcla diferente de público y privado, de acción y control del Estado y libertad. ¿Cómo se llamará eso? No lo sé, pero podría perfectamente no ser capitalismo. Ciertamente no en el sentido en que lo hemos conocido en Inglaterra y en Estados Unidos. Yo creo que el nombre lo hace la cosa. Yo podría suscribir todo lo que ha dicho ese pensador joven británico, porque me parece que el nombre no hace la cosa, me parece que es reconocer las cosas como son. Sí, pero la cuestión es cómo se resuelve. ¿Lo resuelve el mercado o lo resuelve un proyecto colectivo, solidario? El mercado es el nombre que se le da a las decisiones espontáneas de las personas. En definitiva... ¿No existe personas que defienden esto tácitamente en acción política concreta? Pues yo digo, las acciones, lo que la gente dice el mercado, que es uno va a la feria y hay un señor que compra, un señor que vende y se ponen de acuerdo en el precio. Y cuando hay elecciones, un señor vota un partido y otro señor vota otro y gana el que saca más votos. En la década del 90, ¿no se planteó la idea de que el mercado solucionaba las cosas? Bueno, pero yo no entro en el tema teórico. Yo digo, suscribo lo que... Muy bien, dejemos hablar a Graciano. Yo suscribo lo que dice ese pensador y yo digo,
digo, el mercado es la gente tomando decisiones todos los días frente a los dilemas que se presentan. Yo creo que el gran tema, la izquierda o el socialismo, el nombre que le quieran llamar, que es el gran accidente de ruta y que en definitiva se termina tragando todo el debate de la izquierda, es el fenómeno de la revolución bolchevique en la Unión Soviética y la bandera que toma la Unión Soviética del socialismo, llamado socialismo real, que termina encubriendo en todos los países donde el Partido Comunista actúa como franquicia del Partido Comunista de la Unión Soviética, termina reivindicando los intereses políticos, materiales y económicos ¿de quién? De la Unión Soviética. Quiere decir que todo ese gran paquete ideológico del marxismo, de la izquierda, socialismo, el nombre que se le quiera poner, terminó encubriendo en el siglo XX, en gran parte del siglo XX y en gran parte del mundo, los intereses de una potencia mundial como fue la Unión Soviética, que a caballo del interés del proletariado, la clase obrera y todo eso que hemos escuchado hasta el hartazgo, terminó que favoreciendo los intereses económicos directos, políticos y materiales de un país que era la Unión Soviética, a cual país servían todos los que se decían comunistas en el mundo. Sí, de todas maneras Comparto, no podés decir de que la izquierda eran los que apoyaron el socialismo real. Dije Entonces, que fue un yo no digo que tú lo digas, pero lo aclaro, el porque hay debate. mucha gente que es muy joven y que no sabe. Y digamos, por ejemplo, ya que hablemos un poco de Uruguay, en Uruguay la izquierda prosoviética alrededor del Partido Comunista no era el sector mayoritario de la izquierda. Pero fue el que la controló. Fue el que la controló, esa es una visión, yo no pues comparto es la realidad. el tercerismo, la Federación de Estudiantes, hubo toda una serie de corrientes que cuestionaron al socialismo en un solo país, que cuestionaron la política de la Unión Soviética, que cuestionaron la invasión a Checoslovaquia, que cuestionaron muchas cosas y que todo ese sector se inspiró en aquella época de la Revolución Cubana, del Che Guevara y demás. Esos fueron sectores muy importantes y no mayoritarios en muchos de los ámbitos. Tú decís que controló porque a nivel del movimiento obrero el sector vinculado al Partido Comunista tenía mayoría. Pero cultural. Mayoría no, pero no evitemos la interpretación gramsciana, ¿no? Es decir, evidentemente la izquierda, esa izquierda controló la educación, controló mucha cosa que desembocó en discursos predominantes. Y desembocó en el Frente Amplio. Yo no comparto yo no comparto la construcción del Frente Amplio a partir el Frente de eso. Popular, es el Frente Popular auspiciado por la Unión Soviética, que es el Frente Amplio, es la clásica teoría de los Frentes Populares. El Frente Amplio es una construcción original que no se puede emparentar con la construcción de los Frentes Populares, más allá que buena parte puede ser de los que provienen de la columna marxista, puedan pensarlo de esa manera, pero tenés vertiente socialdemócrata, tenés vertiente demócrata cristiana. Así le fue a Batalla. O sea, es un invento uruguayo que le aportó mucho al cambio en Uruguay, que hoy tenemos, y ese es uno de los problemas, porque el tiempo no nos dio para entrar en eso, que es ir de izquierda en Uruguay hoy. Y uno de los problemas que tiene la izquierda es que la izquierda está haciendo cosas que la derecha no hizo en los últimos 40, 50, 60 años de desarrollo del Uruguay, porque yo identifico al vallismo como un proyecto en muchos aspectos de izquierda en su momento, que cambió al Uruguay, y la izquierda llegó ahora, en esta época, a cambiar. Y muchas veces se enfrenta en hacer cosas que los sectores de la derecha no han hecho y que lo desdibuja, que lo desperfila en cuanto al carácter de izquierda. Y yo creo que ahí a veces falta formación, mucha gente, muchos tecnócratas, hay un gran impulso de la tecnocracia y de sectores que se suman al ferrocarril de la izquierda y que aplican políticas que no necesariamente son de izquierda. Y yo creo que en ese proceso el debate es lo único, el debate, la confrontación y la discusión. Hay políticas que se aplican hoy, que aplica un gobierno de izquierda, que son de izquierda, y hay políticas que no son para nada de izquierda. En eso estamos. La pregunta era muy ambiciosa y bueno, avanzamos algo en ella, avanzamos quizás bastante, pero no llegamos todavía a centrarnos en el hoy estrictamente. Han aparecido sí referencias al hoy, pero no a ubicar la polémica en la fecha en la que estamos y bueno, y sobre todo mirando hacia adelante, ¿no? En todo caso podemos volver, sí, la posibilidad siempre existe. Gonzalo, Graciano, Marcelo, Juan Ángel, gracias. Chau. Hasta la próxima. Muchas gracias.